Nuevamente buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Vale, vale, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar nuestra clase de estadística. Tenemos, pues para mí es una buena noticia porque es hora como de relajarse un poco. La distribución que vamos a ver hoy es muy sencilla. Es más, la explicación de la distribución de variable discreta que vamos a ver hoy se hace como en 20 minutos, 20, 25 minutos máximo, y el resto sería como para hacer, digamos que ejercicios. Alcanzamos, si todo sale bien, alcanzaremos a hacer 4 ejercicios hoy para la explicación de un solo tema. Pues me parece que es porque la distribución es muy sencilla. Hoy vamos a ver la distribución que se llama distribución geométrica, ¿sí? Entonces vamos a hacer como hay un conteo rápido de lo que ya hemos visto. Hemos visto la distribución uniforme, hemos visto la distribución binomial y la distribución multinomial, ¿sí? Eh, Hoy vamos a ver la llamada distribución geométrica, o sea que sería la cuarta distribución. ¿Cuántas nos quedarían? Dos más, que es la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson o la distribución de Poisson, que se conoce de las dos maneras, Poisson o Poisson. Eh, entonces, pues lo que les comento hoy será un tema muy sencillo. Espero que capten la idea de manera rápida y podamos resolver varios ejercicios que con eso ya ustedes tendrán claridad de la distribución geométrica. Bueno, entonces, eh, voy a empezar a compartir pantalla y por favor me confirman que se esté viendo. ¿Sí se ve? Así sea por chat, ¿sí se ve? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, ese va a ser nuestro propósito de hoy. Dice reconocer paramétricamente las variables con distribución geométrica, o sea, los parámetros que definen la distribución geométrica a partir de la naturaleza de los experimentos aleatorios de éxito y fracaso con de éxito de éxito y fracaso con un número no fijo de los mismos. O sea que vamos a trabajar una cantidad de experimentos aleatorios de este tipo de éxito y fracaso, pero no, ese número no va a ser fijo, ¿vale? Con el fin de calcular la probabilidad de un primer éxito en el experimento número n. Bueno, entonces aquí quiero resaltar varias palabras. Ojo que el n o el número de experimentos no va a ser fijo. Eso va a depender de la pregunta. Ahorita ese n va a depender de la pregunta y va a haber una palabra clave en todo lo que vamos a explicar hoy, y es esto, vean. Primer éxito. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un primer éxito en n experimentos? Entonces, ojo que los experimentos no son de cualquier tipo. Son experimentos aleatorios de éxito y fracaso. ¿Cómo se les conoce con qué nombre se les conoce a esos experimentos? ¿Cómo se les conoce? ¿Con qué nombre? Q Dime. de Bernoulli. De Bernoulli, ¿cierto? Experimentos de Bernoulli. Son experimentos que solo tienen dos posibles resultados: éxito y fracaso, ¿cierto? Éxito y fracaso. Entonces, volvemos y trabajamos experimentos de tipo Bernoulli, pero entonces van a tener las siguientes características. Vale, cuidado. Una distribución geométrica. ¿Cuándo sucede la distribución geométrica? Entonces dice, cuando en una sucesión de pruebas queremos saber el número de la prueba, ojo, el número de la prueba en el que ocurre el primer éxito si se cumple qué. Ojo, necesitamos encontrar el número de la prueba en el que ocurre el primer éxito. ¿Qué significa? Que tenemos varios experimentos de Bernoulli, ¿no? Varios experimentos, entonces tenemos en cada uno de los experimentos éxito, fracaso, pero entonces acá está siendo mucho más específico que, por ejemplo, tenemos en los primeros experimentos falla, falla, falla o fracaso, 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 hasta llegar a un primer éxito, ¿sí? Hasta un primer éxito. Entonces, estamos hablando de que este sería el primer experimento, el segundo experimento, el tercer experimento, y queremos saber qué número
de experimento es donde encontramos el primer éxito. El primer éxito. Entonces, por eso es tan importante esta palabra clave, estas palabras claves, primer éxito. ¿Vale? O sea que antes del primer éxito todo fue fracaso, ¿no? Todo fue fracaso. Bien. Entonces, se deben cumplir las siguientes cosas. Existen solamente dos resultados posibles en cada ensayo, llamados arbitrariamente éxitos y fracaso. O sea que estamos hablando de que son ensayos o experimentos de Bernoulli, ¿cierto? Experimentos de Bernoulli. Arbitrariamente porque pues dependiendo de la situación o dependiendo del contexto, usted va a tomar a éxito y fracaso una de las dos situaciones, ¿sí? Una de las dos situaciones, y eso depende de su contexto, usted cómo tome ese contexto para usted que va a ser éxito y para usted que va a ser fracaso. Siguiente. La probabilidad de un éxito representada por P permanece constante en todos los intentos, o sea que nuevamente hablamos de que nuestro éxito, la probabilidad de éxito va a ser P. ¿Y con qué letra conocíamos el fracaso? Q. Con Q. Listo. Y pues ustedes ya saben que la suma de las dos probabilidades pues tiene que dar 1, ¿no? La suma del éxito más la suma del fracaso pues tiene que dar el 100%. Bien. Entonces todo esto se está repitiendo como si fuese binomial, ¿no? Menos la última condición, vea. Ah, bueno, esta también. Todos los n intentos repetidos son independientes, es decir, cada ensayo es independiente uno del otro, ¿sí? Eso lo manejábamos también en la binomial. Acuérdense que estas también eran como una de las condiciones para poder trabajar binomial. Lo que pasa es que hay una excepción, y la excepción está acá. Ojo, se cumplen las mismas suposiciones de la distribución binomial, excepto que n no es fijo. O sea, acuérdense que en la binomial decíamos, por ejemplo, de los próximos 5 nacimientos, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 3 sean prematuros? Entonces ahí el n era fijo porque eran 5 nacimientos, ¿sí? Eran 5 nacimientos. Por ejemplo, lo de los penales de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo patea 6 penales. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que falle 2? Ah, bueno, pero entonces el n es fijo porque son 6 penales, ¿no? Son 6 penales. Acá el n no va a ser fijo y pues ya vamos a entender por qué ese n va a variar. ¿Listo? Entonces, ojo porque acá la palabra clave es primer éxito. ¿Cuándo se cumple el primer éxito? Bien. Esta es la función de probabilidad. La función de probabilidad o la llamada fórmula es muy sencilla, vea. 1 menos p elevado a la k menos 1 por p. ¿Quién es k? Acuérdense que k estamos hablando de la posición del primer éxito. Entonces tenemos fracaso, 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 hasta llegar a un primer éxito. Este es el primer éxito. Entonces estamos hablando de que este es el ensayo 1, el ensayo 2, el ensayo 3, el ensayo 4, y llegamos a un primer éxito en un ensayo llamado K, o también se le podría llamar en un ensayo llamado X. ¿Listo? En un ensayo llamado X. Es decir, que esta ecuación se puede trabajar con X a la menos 1 o con K a la menos 1, teniendo en cuenta que K o X es la posición del primer ensayo que obtuvimos éxito. ¿Listo? Ahora, pues todo el mundo debe saber qué es 1 menos P. ¿Qué es 1 menos P? ¿Se acuerdan que era 1 menos P? ¿No escuché? ¿Qué era 1 menos P? Imposible que no me digan que era 1 menos P. Si al 100% le resto la probabilidad de éxito, entonces ¿qué sería? El fracaso. El fracaso, o sea que 1 menos P es Q. Correcto, sí señor. Ahí habló Quijano, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Señor Quijano, ¿dónde está Quijano? Por aquí está Quijano. Efectivamente, 1 menos P es Q. O sea que esa fórmula se puede trabajar de esta manera también. Ojo, la probabilidad de obtener un primer éxito en el ensayo K sería Q elevado a la K menos 1 por P. Cualquiera de las dos opciones, ojo, cualquiera de las dos opciones, ya sea 1 menos P elevado a la K menos 1 por P o Q elevado a la K menos 1 por P, es lo mismo, vea. Es exactamente lo mismo. Porque pues 1 menos P es Q, ¿sí o no? Y K también se puede trabajar con X. Acuérdense que K también se puede trabajar con X. O sea que posiblemente también podríamos trabajar que ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor de X? Sería entonces Q elevado a la X menos 1 por P. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué lo llaman 1 menos P?
porque los únicos dos parámetros de la distribución geométrica va a ser P y la pregunta. Si usted sabe P y la pregunta, ya tiene todo solucionado. ¿Listo? O sea, P es la probabilidad de éxito y X es la pregunta. Bien, y otras cositas que vamos a tener aquí en cuenta es que la esperanza de una distribución, ojo, de un experimento con distribución geométrica, la esperanza es 1 sobre P, o sea, 1 dividido en P, y la varianza va a ser 1 menos P sobre P cuadrado. Eso es como a grandes rasgos algo que ya tenemos definido dentro de la distribución geométrica. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio para que ustedes entiendan que es que es bastante sencillo. ¿Sí tenían alguna pregunta? Sí, profe, ¿podría repetirlo de la variable? Qué pena. Varianza, 1 menos P Eso. sobre P cuadrado. Aquí, ¿no? Varianza es 1 menos P sobre P cuadrado. Esa es la fórmula de encontrar la varianza para una distribución geométrica. O sea, si usted sabe que es una distribución geométrica, esa sería la varianza. 1 menos P sobre P cuadrado. ¿Quién Y es? yo, ¿cómo? ¿Cómo? Ya había entendido menos. Sí, 1 menos P. 1 menos P dividido P cuadrado. Ah, yo había dicho menos P cuadrado. No, es 1 menos P dividido P cuadrado. Ah, ya, listo, gracias, profe. Listo, vale. Igual ahorita vamos a revisar cómo se aplican estas fórmulas. Vamos a hacer un primer ejercicio para poder entender esto. Créanme que es más sencillo de lo que yo he explicado ahorita. Póngale cuidado. Todo el mundo conoce los dados, ¿no? Entonces vamos a lanzar dos dados. Dos dados. Ok. ¿Cuáles son los posibles resultados al lanzar dos dados cuando sumamos los puntajes? O sea, ¿cuál es el espacio muestral cuando lanzamos dos dados? Los posibles resultados al sumar los dados. ¿De dónde a dónde? De 2 a 12. De 2 a 12, 12. ¿cierto? De 2 a 12, entonces 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a el número 12. Perfecto. Entonces, si nosotros generamos las probabilidades, entonces cada uno de estos X debe tener una probabilidad, ¿cierto? Cada uno de esos X debe tener una probabilidad. A ver, yo creo que usted ya debe estar en la capacidad de decirme cuál es la probabilidad de obtener, por ejemplo, un 9. A ver, un 9. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 9? Entonces todo el mundo debe saber que como son dados, dos dados, cada uno de los dados tiene 6 posibilidades de caer, o sea que 6 por 6, 36, o sea que esta sería la cantidad total de posibles resultados, 36, pero ¿cuáles serían los favorables para que diera 9? ¿Cuántos serían? 23. 6 y 3, 5 y 4. 5 y 4, ¿cuál otro? Los recíprocos, ¿no? Los recíprocos, o sea, 16 y 4 y 5. y 4 y 5, correcto. O sea que estamos hablando de 1, 2, 3, 4. 4 posibilidades de 36, ¿correcto? Entonces la probabilidad de sacar 9 es 4 de 36 y si lo simplificamos, entonces cuarta de 4 es 1 y cuarta de 36 es 9. ¿Listo? Uy, joder madre, nos dio 9. Bueno, trabajémosla así. Bueno, a ver. ¿Quién podría decirme entonces cuál es la probabilidad de obtener 8? Un 8. Abajo sabemos que es 36, pero arriba ¿cuántas? ¿Cuántas posibilidades hay? ¿6? Vamos a revisar si son 6. Entonces, ¿cuáles serían todas las posibilidades? 4 y 4. 4 y 4, 5 y 3. 3 y 5. 5 y 3, 3 y 5, 6 y 2. 6 y 2, 2 y 6. 2 y Seis. 6. ¿Hay alguna Sí. otra posibilidad? 4 y 4, ¿no? Ya está, ¿Cuatro, mira, no? Ah, no, ya no. ya está. O sea que ¿de cuántas estamos hablando? 5. 5 posibilidades. Listo. Entonces vean, la probabilidad de sacar un 9 es 4/36 o 1/n. La probabilidad de sacar un 8 es 5/36, o sea 5 de 36. Bien, póngale cuidado. Voy a hacer una pregunta bastante específica. Se lanzan dos dados y se anota la suma
de ambos, la suma de ambos, que lo llamaremos puntaje, ¿no? Puntaje. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de obtener por primera vez un 8? Ojo, ¿cuál es la probabilidad de obtener por primera vez un 8 en el sexto lanzamiento? Entonces, vean que lo importante es entender la pregunta. La pregunta nos habla de encontrar o calcular primero la probabilidad de obtener por primera vez un 8 en el sexto lanzamiento. Y nuevamente hablamos de la palabra clave, vea, por primera vez, otra vez, por primera vez. Con esa simple pregunta, con esas simples palabras, usted ya dice, ah, bueno, esa es una distribución geométrica, es una distribución geométrica. ¿Cuáles son los dos parámetros? Entonces los dos parámetros que usted debe definir es quién es P y quién es la pregunta. ¿Listo? ¿Quién es P y quién es la pregunta? Entonces, P habla de la probabilidad de éxito. Y en este caso la probabilidad de éxito sería conseguir un 8. ¿Sí? Conseguir un 8. O sea que nosotros ya sabemos cuál es la probabilidad de conseguir un 8. O sea que en este caso P vale 5 sobre 36. Una pregunta ahí capciosa. Si P es 5 sobre 36, entonces ¿cuánto vale Q? ¿31 sobre 36? 31 sobre 36, perfecto. Efectivamente Q sería 31 sobre 36 y Q nos hablaría de la probabilidad de no sacar un 8. O sea que la probabilidad de no sacar un 8 es 31 sobre 36. ¿Listo? 31 sobre 36, que en este caso lo llamaríamos como fracaso, ¿no? Bien, y la pregunta habla del el número del ensayo en donde queremos que haya el primer éxito. En este caso X, ¿cuánto valdría? 6. 6, correcto. 6, ¿no? X valdría 6. X valdría 6. Y ya, vea, con esto simple ya podríamos empezar a calcular la probabilidad. Entonces póngale cuidado. Uno tendría que colocar que la probabilidad de obtener un 6, perdón. Ahí no es la probabilidad de obtener un 6. La probabilidad de sacar un 8, ojo, la probabilidad de sacar un 8 en el sexto lanzamiento, ojo, la probabilidad de sacar un 8 en el sexto lanzamiento sería lo siguiente, vea. Según la fórmula es 1 menos P elevado a la X menos 1 por P. O en otro caso sería como Q elevado a la X menos 1 por P, como usted lo quiera y como usted se sienta más a gusto, ¿sí? Entonces aquí nosotros podríamos colocar, por ejemplo, 1 menos P, que es Q, entonces sería 31 sobre 36 elevado a la X menos 1, o sea, elevado a la 6 menos 1 por P, y P es 5 sobre 36. Uno hace esa operación y ya, se acabó el ejercicio. O sea que la probabilidad, ojo, la probabilidad de obtener un 8, todo esto depende del 8, ¿no? La probabilidad de obtener un 8 por primera vez en el sexto lanzamiento sería esta operación de acá. Entonces la probabilidad de obtener un 8 en el sexto lanzamiento sería, entonces, 31 sobre 36 elevado a la 6 menos 1, o sea, elevado a la 5 por 5 sobre 36, ¿vale? Quiero que ustedes entiendan qué significa eso de obtener un 8 en el sexto lanzamiento por primera vez. Imagínense cada uno de los lanzamientos. Entonces, lanzamiento 1, lanzamiento 2, lanzamiento 3, lanzamiento 4, lanzamiento 5, lanzamiento 6. Entonces imagínense que en el primer lanzamiento entonces salió un 7, en el segundo lanzamiento salió un 5, en el tercer lanzamiento salió un 12, en el cuarto lanzamiento salió un 6, en el quinto lanzamiento volvió a salir un 7 y hasta el sexto lanzamiento entonces salió nuestro primer 8. Entonces esta es la situación que estamos tratando de calcular la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que en nuestro sexto lanzamiento salga por primera vez un 8? Y entonces hacemos ese cálculo, ¿vale? Entonces cogemos nuestra calculadora, entonces colocamos paréntesis, si quieren con la fracción, entonces 31 sobre 36 elevado, creo que con esto es más rápido, elevado a la 5 por
5 sobre 36 y le damos igual. 0,065 0,065 0,065. Esto en porcentaje, ¿cuánto sería? ¿6.5%? 6.55%. Correcto, 6.5%. Ahí habló ¿quién? ¿Martín y Samuel? Sí, señor. Perfecto, 6,5%. Efectivamente, entonces esa sería la probabilidad, o sea que la respuesta redactada es la primera y única vez que coloco la respuesta redactada, porque de aquí en adelante ustedes la van a hacer. Entonces aquí uno diría que la probabilidad de obtener un 8 por primera vez en el sexto lanzamiento es de 6,5%. Sencillo, la probabilidad de obtener un 8 por primera vez en el sexto lanzamiento es del 6,5%. ¿Listo? Del 6,5%. Y ya, eso sería todo. Eso sería todo. Bien, ahora voy a mostrarles qué significa eso de la esperanza. La esperanza, con este simple ejemplo. A ver, nos habían dicho que la esperanza de la variable aleatoria, en este caso, cuando usted entiende, ojo, cuando usted entiende que es geométrica, porque no en todas en todas las distribuciones la esperanza es la misma fórmula, ¿no? En este caso la esperanza es 1 sobre P. O sea que aquí nos daría 1 sobre la probabilidad de éxito, que en este caso es 5 sobre 36. 1 dividido 5 sobre 36. Vamos a colocar exactamente eso en la calculadora. Uno podría colocarlo así, vea. 1 dividido, abre paréntesis, 5 sobre 36. ¿Listo? Acá, listo. Y le damos igual. Se nos fueron dos paréntesis. Acá, le damos igual. Y eso nos da 7.2. 7.2. Entonces vamos a colocar acá en nuestro ejercicio que la esperanza es 7.2 o 7,2. Voy a explicarles qué significa este 7.2. Ojo, esto significa que en promedio, ojo, escuchen porque esto va aparte, la esperanza va aparte de la pregunta. O sea, la pregunta no nos pedía la esperanza, esto va aparte. Esto quiere decir lo siguiente, que en promedio, ojo, en promedio hay que hacer entre 7 y 8 lanzamientos. Ojo, en promedio hay que hacer 7 u 8 lanzamientos para obtener por primera vez un 8. ¿Listo? ¿Se entendió? En promedio hay que lanzar de 7 a 8 veces para obtener por primera vez un 8. Esa sería la esperanza, ¿vale? Esa sería la esperanza. Y listo, eso es lo que se conoce como esperanza de una distribución geométrica. Esto es bastante sencillo. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que se pueda entender con mayor facilidad. Esperen un momentico. Voy a cambiar de posición este con este. A ver. Bien, ahora sí. Vamos a seguir con este ejercicio. Ojo que aquí ya necesito que ustedes me participen. Dice, en un proceso de manufactura se sabe que la probabilidad de obtener una pieza defectuosa es de 2%. Obtener una pieza defectuosa es del 2%. ¿Cuál es la probabilidad de que la octava pieza inspeccionada sea la primera defectuosa? Entonces vea, otra vez, la palabra clave, primera. Por primera vez, la primera pieza que salga defectuosa sea la octava pieza. Bien, entonces, ojo que la pregunta se está centrando en defectuoso, ¿no? En las partes defectuosas. O sea que P debe ser esa probabilidad de obtener una pieza defectuosa. ¿Quién podría decirme cuánto vale ese P? 0,2. 0,2. No. Entonces,
98%. No, tampoco. 0,02. 0,02, muchas gracias. 0,02. Ojo, el 2% es 0,02, porque el 0,2 es el 20%. ¿Sí o no? Entonces ahí tenemos que el 2% es 0,2. O sea que esa es nuestro éxito, en este caso es que salga defectuosa, ¿no? Porque la pregunta se está centrando en las defectuosas. Por eso nuestro éxito va a ser 0,02. Ok, si ustedes se sienten más a gusto con el Q, entonces ¿cuánto vale Q? 0,08. 0, 0,98. 0,98, ¿cierto? 0,98. O sea, si la probabilidad de obtener una pieza defectuosa es del 2%, la probabilidad de obtener una pieza en excelente estado es del 98%. ¿Sí o no? Entonces, el 98% es 0,98, porque las dos tienen que sumar 100, ¿no? 2% más 98% tiene que dar 100%. Listo. Y la pregunta también del millón es, ¿quién sería X? ¿1? 0,01. No. 1 entonces. 8. ¿Quién dijo 8? Martín. Martín, señorita Martín, muchísimas gracias. Es 8. Acuérdense que X, en este caso, es la posición en donde queremos que exista el primer éxito. X es la posición del primer éxito. En este caso, aquí nos están preguntando cuál es la probabilidad de que la octava pieza, vean, de que la octava pieza inspeccionada sea la primera defectuosa. O sea que X debe ser 8. ¿Listo? X debe ser 8. Porque es la octava pieza que queremos que sea la primera defectuosa. Y ya, entonces con estos parámetros ya podríamos aplicar, vean. Entonces la probabilidad de obtener una pieza defectuosa en la octava inspección o en la octava pieza es la siguiente. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? A ver. 0,98 elevado a la 7. Elevado a la 7, acordémonos que ese 7 sale de x menos 1, ¿no? De 8 menos 1, muy bien, por 0,02. 0,02. Sencillo, vea. Eso es lo que yo decía, esta distribución era muy sencilla, muy sencilla. Entonces, 0,98, ¿por qué? Porque es Q, ¿no? Acordémonos que esto salió de la fórmula Q elevado a la x menos 1 por P. Esa sería la probabilidad, ¿listo? Q elevado a la x menos 1 por P. Entonces 0,98 elevado a la x menos 1, o sea, la 8 menos 1 por P, que es 0,02. O sea que esto, efectivamente, lo que decía la señorita Martín, es 0,98 elevado a la 7 por 0,02. ¿Cuánto nos da eso? 0,017. 0,017. Ok, vamos a ver si se equivocan otra vez o lo aciertan. ¿Qué porcentaje es esto? 1.7%. 1.7%. Correcto, 1.7%. Efectivamente, tendríamos la respuesta. ¿Sí? La respuesta. A ver, ¿alguna otra persona que me diga cuál sería la respuesta redactada? La probabilidad de sacar una pieza defectuosa es de 1,7%. Listo, señor Samuel, pero ahí tocaría agregarle algo más, porque no es cualquier pieza. La probabilidad de la primera defectuosa es del 1.7%. Correcto. Entonces ahí tocaría agregarle esta naturaleza, que la probabilidad de que la primera pieza defectuosa sea la octava es del 1.7%. ¿Listo? Entonces hay que ser muy claros en eso. Entonces ahí tocaría colocar que la probabilidad de que la octava pieza sea la primera defectuosa es del 1.7%. Y ya. ¿Vale? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Vean que es sencillo, ¿no? Es súper sencillo. A ver, póngale cuidado. Dice, si la probabilidad de que un tirador experto dé en el blanco es del 95%, si la probabilidad de que un tirador experto dé en el blanco es del 95%, ¿cuál es la probabilidad de que falle por primera vez en su 15º disparo? Otra vez vea, la palabra clave, primera vez, bueno, las palabras claves, primera vez. Pero ojo que la pregunta se centra en el fallo. ¿Cuál es la probabilidad de que falle por primera vez en su 15º disparo? Entonces, para usted,
¿cuánto va a valer P? 0,05. 0,05. 0,05. ¿Por qué 0,05? Porque es Porque es la probabilidad de que falle el tiro. Es la probabilidad de que falle el tiro, ¿no? Porque él acierta con una probabilidad del 0,95, ¿no? O sea, el 95%. O sea que como la pregunta se está centrando es en el fallo, el P para nosotros va a ser 0,05, que es fallar. ¿Listo? Ok, o sea que ¿cuánto valdría Q? 0,95. 0,95. 0,95, correcto. Y ahora sí, espero que no fallen en este. ¿Quién es X? 15. Decimoquinto. Decimoquinto, ¿qué número sería? 0,15. 15. 15, ¿no? 15. Decimoquinto es el 15, el quinceavo disparo, ¿no? Listo, ok, o sea que X es 15. Y ya, vea, con esto ya se saca la probabilidad. Entonces usted dice, bueno, la probabilidad de que falle por primera vez en el decimoquinto disparo sería, entonces, ¿quién podría decirme la fórmula? A ver. 0,95 0,95 elevado a 14 elevado a la 14 por por 0,05. 0,05. Perfecto. Esa sería la fórmula, ¿no? Porque aquí es x menos 1, o sea, a 15 le quitamos 1, entonces quedaría q elevado a la x menos 1 por p. Y sale. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Eso es lo que yo les decía, que esta distribución era muy sencilla. Bien, ¿cuánto les dio eso? 0,02. 22, 24. 24. 24. Ok, 24. listo. 0,024. ¿Y en porcentaje? 2,4. 4%. 2,4%. Muy bien. Nuevamente, ojo que cualquier problema debe tener respuesta redactada. Yo siempre los molesto con las respuestas redactadas. ¿Sí? Por eso es que, o sea, digamos que hasta puedo bajarles en un punto de un taller si usted no me coloca la respuesta redactada. ¿Quién podría decirme cómo quedaría la respuesta redactada? La probabilidad de que falle por primera vez. El quinto disparo es de 2,4%. Algo así, ¿no? Algo así. Ok. Entonces, la probabilidad de que falle por primera vez en su decimoquinto disparo es del 2,4%. Es del 2,4%. ¿Listo? Entonces ya más o menos estamos teniendo el conocimiento de cómo se comporta esta vaina. Bien, vamos a hacer este último ejemplo y después nos metemos con lo de la esperanza. ¿Qué significa la esperanza en cada uno de ellos? A ver, dice, una central telefónica de una empresa está permanentemente ocupada. Si la probabilidad de lograr hacer una llamada en los momentos de mayor congestión es del 6%, calcule la probabilidad de que se tengan que hacer 10 intentos para lograr comunicarse. Ojo que ahí no es explícito las palabras clave, ¿no? Por primera vez. Pero aquí se sobreentiende que si yo tengo que hacer 10 intentos para poderme lograr comunicar es porque en el 10º intento alcancé la primera comunicación, ¿no? Alcancé a comunicarme por primera vez. Entonces ahí es donde está el asunto, bien. Entonces ojo que la pregunta se centra en lograrse comunicar y la probabilidad nos está dando, dice si la probabilidad de lograrse hacer una llamada es del 6%, entonces ustedes ya deben saber para ustedes quién va a ser P. ¿Quién sería P? 0,06. 0,06, perfecto, porque es la probabilidad de lograr hacer una llamada y la pregunta está centrada en lograr comunicarse, ¿no? Entonces P es 0,06, o sea que ¿cuánto vale Q? 0,94. Muy bien, sencillo el asunto. Ahora, ¿quién es X? 10. 10, o sea que en el 10º intento deberíamos podernos comunicar por primera vez. Y ya, vea, muy sencillo. Entonces, nuevamente la probabilidad de podernos comunicar por primera vez en el 10º intento sería, entonces la fórmula, a ver, otra persona. Ahorita 0,94 elevado a la 9. 0,94 elevado a la 9. sí, O por 0,06. 0,06. Perfecto. 0,94 elevado a la 9 por 0,06. Entonces, ya como ustedes se dan cuenta, trabajar distribución por distribución es muy sencilla. Lo que yo necesito es que no se les vaya a olvidar a la hora de hacer el taller o a la hora de hacer de pronto la bimestral.
¿sí? Entonces necesito que en algún lado ustedes saquen unas fichas bibliográficas con todas las fórmulas que yo ya les he dado. ¿Listo? Entonces acuérdense que la fórmula es Q elevado a la x menos 1 por P. Esa sería la fórmula de la geométrica. Y ahí está. Bien, ¿cuánto les dio? 0,034. 34, escuché. 0,034. 0,034. Ok. ¿Y en porcentaje? 3,4%. 4%. 3,4%. Perfecto. Listo. Apellido. Quijano. Quijano. Señor Quijano, cuénteme cuál sería la respuesta redactada. La probabilidad, la probabilidad de que al 10º intento se logre comunicar es del... ¿Qué? Ay, un momento. No, yo creo que sería la probabilidad de comunicarse en los 10 intentos. No. ¿Cómo quedaría? La probabilidad de que se tenga que hacer 10 intentos para lograr comunicarse es de 3,4%. Ok, listo. Y yo le agregaría unas pequeñas palabras que es la probabilidad de... Momentos de mayor congestión. Bueno, sí, podría ser, aunque también tendríamos que colocar que se logre comunicar por primera vez, ¿no? Entonces la probabilidad de comunicarse por primera vez al hacer 10 intentos es del 3,4%, ¿sí? Del 3,4%, porque uno se puede comunicar, por ejemplo, en el segundo intento y en el 10º intento y sigue estando la comunicación en el 10º intento, pero entonces la idea es que sea la primera vez. Entonces la probabilidad de comunicarse por primera vez en el 10º intento es del 3,4%. ¿Listo? Ahí como para que ustedes tengan en cuenta cómo se redacta esa respuesta. Ojo que siempre esas palabras claves deben salir por primera vez. Por primera vez. ¿Listo? Bueno, ya que nos quedan unos 8 minutos, vamos a explicar lo de la esperanza. Ojo que lo de la esperanza es bastante sencillo. A ver, les recuerdo acá. La esperanza acá significa que en promedio hay que hacer entre 7 u 8 lanzamientos para obtener por primera vez un 8. ¿Listo? Vamos a revisar en cada uno de los contextos qué significa la esperanza. Vamos a iniciar con este que está más fresquito el asunto. La esperanza de x se supone que es 1 sobre p. O sea que aquí sería 1 sobre 0,06. ¿Cuánto nos da eso? 16.6 periódico. No, 16 6.6. 16.6, dejémoslo así en 16.6, correcto. ¿Qué significaría ese 16.6? Voy a darle 2 punticos de participación a la persona que me diga exactamente qué significa ese 16.6. Ojo que no es una probabilidad, no es una probabilidad. Que en promedio... De 16 a 17 intentos para comunicarme por primera vez. Sí, señor, correcto. Así funciona el asunto. Que en promedio hay que hacer entre 16 y 17 intentos para poderse comunicar por primera vez. Por primera vez. Eso es lo que significa la esperanza en este contexto. Entonces vea que en cada contexto va a empezar a tomar cierto color, pues debido a la naturaleza del mismo problema, del mismo contexto. Entonces acá, como le dijo bien el señor Quijano, hay que hacer en promedio entre 16 y 17 intentos para que nos podamos comunicar por primera vez. ¿Listo? Bien, vamos acá, a ver, vamos con el siguiente. La esperanza. Entonces la esperanza acá sería lo mismo, 1 sobre p, pero aquí p vale 0.05. 0.05. ¿Cuánto nos da 1 sobre 0.05? 20. 20, ok. Otra persona aparte del señor Quijano que me diga qué significa ese 20. ¿Qué significa ese 20 en este contexto? Ojo que es el contexto del tirador. ¿Se necesitan 20 intentos para que falle? ¿Y las palabras claves? Por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. Entonces, algo así es lo que ¿quién habló ahí? La niña que habló. Sofía Mora. Sofía Mora.
Perfecto. Perfecto, Sofía. Entonces yo le colocaría algo más que en promedio, el tirador debe lanzar 20 veces para fallar una vez por primera vez. ¿Sí? Para fallar una por primera vez. Entonces en promedio, él tiene que lanzar hasta 20 veces para poder fallar por primera vez. Algo que tiene sentido, ¿no? Algo que tiene sentido. Bien. ¿Sí se entendió o tienen alguna pregunta? Está sencillo, ¿no? Está sencillo. Entonces, en promedio debe lanzar hasta 20 veces para poder fallar por primera vez. ¿Listo? Vamos con la última esperanza. Aquí, la esperanza. Entonces, la esperanza en este contexto, acuérdense que el contexto era el de las piezas defectuosas. Entonces, a ver, aquí sería la esperanza, entonces sería 1 sobre P, que esto sería como 1 sobre 0,02. ¿Cuánto nos da esta esperanza acá? 50. 50. Listo. A ver, otra persona, aparte de los que ya En participaron. promedio se deben revisar 50 piezas para que la primera salga defectuosa. ¿Quién habló ahí? Ángel. Ángel, señorita Ángel, muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, esa sería la respuesta, o por lo menos el significado de la esperanza, que en promedio hay que inspeccionar 50 piezas para que salga la primera defectuosa. ¿Listo? En promedio hay que inspeccionar 50 piezas para que salga la primera defectuosa. Entonces vea que esto tiene bastante sentido, todo esto tiene bastante sentido, y esto es lo que se conoce como la distribución geométrica. ¿Listo? La distribución geométrica. Y ojo que sigue siendo una distribución discreta, ¿no? Porque estamos hablando de en tal ensayo salió la primera defectuosa, o en tal tiro salió el primer fallo, o aquí en este caso en tal llamada salió la primera comunicación. ¿Sí? No podríamos hablar de el 7.5 tiro, ¿no? O es el séptimo tiro o es el octavo tiro. ¿Sí? Entonces por eso sigue siendo una distribución de variable aleatoria discreta, es discreta, ¿vale? Entonces creo que con esto ya podríamos dar por terminado la distribución geométrica. Créanme que es la más sencilla de todas las distribuciones que hemos visto hasta el momento, y aparte digamos que es la más fácil de identificar. ¿Por qué? Por las palabras claves, ¿no? Por primera vez, o cuántos intentos hay que hacer para lograr tal cosa. ¿Sí? ¿Cuántos intentos hay que hacer para lograr tal cosa? Esas serían como las palabras claves. Por primera vez, vea, sea la primera defectuosa, cuál es la probabilidad de obtener por primera vez un 8, vea. Entonces es muy fácil de reconocer que es una distribución geométrica. ¿Listo? No sé si tienen preguntas. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto que vimos hoy? Creo yo que es muy sencillo. ¿Sí? Bueno, recomendarles por favor que recuerden esta ecuación, ¿no? En vez de K también podrían trabajar X. ¿Listo? En vez de K también podrían trabajar X. 1 menos P elevado a la X menos 1 por P. Y pues en vez de 1 menos P, pues también podrían trabajar el Q. Porque Q es 1 menos P, ¿no? El 100% menos la probabilidad de éxito. ¿Listo? Chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, podríamos irnos a descansar un ratico mientras las 11:30. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Listo, vale. Entonces espero que les haya quedado muy claro todo, y ya nos vemos la próxima semana. Que descansen, que estén bien. Yo, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien, que descansen. Nos vemos. Listo.